Hola, qué especial que estén de nuevo aquí con nosotros en una transmisión de Vida Bogotá. Como cada vez que nos encontramos, yo digo, qué alegría vernos. Aunque yo sé que no nos estamos viendo en vivo y en directo, sé que al otro lado están ustedes y me da alegría saber que están al otro lado. De verdad, una bienvenida muy especial para cada uno de ustedes, especialmente si tú estás por primera vez en una transmisión de Vida Bogotá. Queremos que lo que has escuchado, que lo que vas a escuchar, agregue valor a tu vida, pero especialmente agregue valor a tu fe. Estamos iniciando una serie. El nombre de la serie es Decisiones y tiene que ver más o menos con esto. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces nos preguntamos, oiga, ¿será que esto depende de mí, de lo que yo haga, o depende de Dios? De hecho, nosotros tenemos un dicho aquí en Colombia, no sé si en otros países también, pero un dicho que es algo así como a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no está en la Biblia. Y parte de lo que vamos a descubrir en esta serie a través del tema de las relaciones, de la salud, de las finanzas, es cómo Dios nos permite darnos cuenta de cómo Él nos quiere mostrar su voluntad para nuestra vida. Hoy vamos a empezar con el primer tema. Yo soy Augusto Calvo, el pastor de Vida Bogotá, y hoy voy a estar con mi esposa Adriana. Hola a todos, yo soy Adriana y estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes este tema tan relevante para todos nosotros, que es cómo tomar buenas decisiones en las relaciones. Y las decisiones definitivamente son un tema común, no importa en qué etapa de vida estemos, cuántos años tengamos, si somos hombres o mujeres, todos los días tomamos decisiones, todo el tiempo estamos tomando de pronto decisiones pequeñas, qué me pongo hoy, qué hago hoy de almuerzo, o decisiones de pronto más significativas, ¿no? Como qué carrera estudiar, qué trabajo elegir o con quién me voy a casar. De pronto en este tiempo de pandemia algunos están pensando, ¿será tiempo ya de mandar a mis hijos al colegio? Mejor todavía que se queden un poquito en la casa. Pero definitivamente podemos llegar a pensar que nuestra vida depende del tipo de decisiones que tomemos. Y pues todos queremos tomar buenas decisiones. Y de pronto nosotros pensamos, bueno, ¿qué significa tomar buenas decisiones? Para los que llevamos una vida con Dios, seguramente tomar buenas decisiones es que Dios sea parte de esas decisiones de nuestra vida. Y hay un proverbio que nos empieza como a dar puntaditas de qué significa esto y es Proverbios 16:3, que dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. A nosotros nos gustaría, cuando tenemos que tomar una decisión, nos gustaría que una voz del cielo nos dijera, si estamos diciendo, ¿será con Pepito o será con Carlitos? Y que Dios nos dijera, no, es esta la persona, que nos dijera el nombre. Pero Dios no opera así, y el hecho de que nosotros pongamos en manos del Señor nuestras obras no significa que Él nos va a dar una respuesta o nos vaya a decir cuál es la opción o la decisión que debemos tomar. Más bien, si nosotros ponemos en las manos del Señor nuestras obras, Él nos va a ir convirtiendo en personas que tomamos decisiones sabias, que tomamos buenas decisiones. Entonces, parte de la clave que nos muestra este versículo es que nosotros debemos caminar cerca de Dios y Él va a convertirnos en este tipo de personas. Hoy vamos a ver esto a través de una historia espectacular que está en la Biblia y que está en el libro de Ruth. Vamos a encontrar 4 principios que los personajes de esta historia nos muestran a través de su vida. Y yo sé que muchos de ustedes probablemente conocen la historia de Ruth, de pronto otros no la conocen y quiero ponerlos un poquito en contexto. Ruth es un romance, es una telenovela que nos tiene cada capítulo así pegados y comienza con una mujer que se llama Noemí y esta mujer tiene su esposo que se llama Elimelech y ellos viven en una época que la Biblia llama la época de los jueces. En la época de los jueces la Biblia lo describe así clarito, cada quien hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que quería
y había pues un desorden, los gobernantes tampoco seguían lo que Dios quería y Ruth y Noemí con su esposo estaban pasando además de esto un tiempo de hambre en donde ellos vivían, que era en Judá. Entonces el esposo de Noemí, Elimelech, decide que ellos van a salir a vivir a otra tierra como buscando mejores oportunidades. De pronto algunos se sienten identificados con eso, ¿no? Un tiempo de caos social, político y un tiempo de escasez, y ellos deciden irse a Moab. Allá con sus dos hijos, estos dos hijos ya están grandes, ellos también se casan, tienen a sus esposas que son moabitas, y cuando están ahí muere el esposo de Noemí y mueren sus dos hijos. Y así comienza la historia del libro de Ruth. Ruth es una de las nueras de Noemí, y cuando ellas se enfrentan a este tiempo, escuchan que nuevamente en su tierra, en Judá, hay alimento y deciden volver nuevamente, decide Noemí volver, y hay algo muy especial porque Noemí quiere liberar a sus nueras de la responsabilidad de quedarse con ella. Entonces les dice, miren, yo me voy a devolver a mi tierra, pero ustedes pueden quedarse, váyanse de donde sus papás, vuelvan a casarse, porque si ustedes se quedan conmigo, pues estarían atadas a una vieja y de pronto, si quieren casarse, tendrían que casarse con alguien de nuestra familia. Entonces aquí vamos a empezar a ver el primer principio que nos da el libro de Ruth en cuanto a las decisiones. Cuando Noemí le dice eso, Noemí no está pensando en su propio bien, sino que ella piensa en el bien de sus nueras. Miren este tipo de suegra. Pero Ruth le responde algo que muchas veces se lee en los matrimonios como si fuera algo que se dijeran entre un hombre y una mujer, pero fíjense, es algo que una nuera le dice a su suegra, y está en el capítulo 1 de Ruth, y dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Increíble que Ruth nos presenta el primer principio para tomar decisiones en cuanto a las relaciones, y es este: procura el bien del otro por encima del tuyo. Ruth hubiera podido pensar, sí, yo me devuelvo donde mis papás, rehago mi vida, pero ella pensó en la vida de su suegra, pensó en el bien de la otra persona en vez de pensar en el bien suyo, y vamos a ver a lo largo de la historia cómo le fue de bien a pesar de que tomó una decisión que probablemente era en contra de sí misma. Y eso uno lo puede pensar mucho en las relaciones. A veces nosotros tratamos, en los momentos de crisis tratamos de pensar, no, yo cojo lo mejor para mí y que el otro mire cómo se defienda, pero si queremos tomar buenas decisiones, procura el bien del otro por encima del bien tuyo. Bueno, un segundo principio que vemos en el libro de Ruth, y como decía Adri, el libro de Ruth es una telenovela. Algunos dirán que no es tan real porque hay una nuera que le está rogando a su suegra que se quiere ir con ella. Entonces eso no suena tan real siempre. Pero hay un segundo principio que es date cuenta de las diosidencias. Y yo lo estoy diciendo de esa manera. Es poder entender que lo que a veces llamamos coincidencias no son coincidencias porque Dios está interesado ahí. Como decía Adri en términos de la telenovela, cuando termina cada capítulo del libro de Ruth, nos deja como en punta, con ganas de mirar qué va a pasar en el siguiente capítulo, casi como si fuera una de estas series que están dando hoy en día. El último versículo del capítulo 1 dice, comenzaba la cosecha de cebada, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Pues aquí nos vamos a empezar a dar cuenta qué tiene que ver eso, porque después de ese capítulo 1 difícil en que ellas se tienen que devolver, hambre, dos mujeres, viudas, una situación muy difícil, encontramos como una especie de rayo de esperanza en términos de lo que estaba pasando ahí. No se sabía qué era, pero ahora se descubre, y además se suma otro elemento. Ahí hay un pasaje que podemos ver
ya en el primer versículo del capítulo 2. Dice Noemí, y miren que acá no había aparecido nada de este personaje, como que el autor, el escritor nos empieza a dar unas pistas de algo que los personajes no sabían. Obviamente el escritor ya lo sabía y lo escribe de esta manera, porque a veces uno dice, bueno, pero pues ¿qué va a pasar con esto si no nos había hablado antes? Dice, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz, en el capítulo 2 del versículo 1. Entonces, lo primero es que acá se nos está diciendo que hay una cosa que es la cosecha y hay otra cosa que es este pariente de ellos. No sabemos realmente en ese momento qué significa, pero el capítulo 2 va a tener estos 4 elementos que tienen que ver con esa idea de las diosidencias, de las coincidencias, de qué es lo que está pasando. Miren lo que dice en el versículo 2. Alguien a quien yo le caiga bien, que a veces suena como alguien a quien le caiga, sí, como algo que va a pasar. Ahí en el versículo 3 dice, y dio la casualidad. Me encanta que en la Biblia, en el libro de Ruth diga casualidad, porque a veces es como, oiga, eso sí es como de la Biblia, eso sí es de la Biblia. Dice, la casualidad de que en el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz. Ahí ya empieza uno a decir, este Booz tenía algo que ver porque era el pariente y la cosecha. Ahí se empiezan a unir los elementos. En el versículo 4, en eso, o sea, como casualmente, casi es decirlo de otra manera, casualmente llegó Booz. ¿Cuándo llegó casualmente? Y en el versículo 6 dice, Booz le está preguntando a su capataz acerca de esta Ruth que está trabajando en esa cosecha, y dice, no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora. Como volviendo a decir, de casualidad hasta ahora, en el momento en que Booz la ve. Muchas veces nosotros pensamos que en esto de tomar decisiones y cuando se las queremos consultar a Dios, a veces podemos pensar que es como un 50% mío, un 50% de Dios. Saben que algo que yo quiero plantear acá es que en términos de las decisiones y de cómo Dios nos creó, más bien es un 100% de Dios y un 100% de nosotros. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones. Yo sé que 100 y 100 suman 200 y estamos hablando de uno, pero es parte de lo que empieza a suceder en la vida de nosotros cuando nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Dios siempre está haciendo algo, Él siempre está obrando, y en este momento lo que vemos con Noemí, se va con Ruth le toca ir a trabajar en una cosecha, recogiendo lo que se les va cayendo a los otros para poder comer. Llega el dueño del campo, que hasta ese momento Ruth no sabía exactamente quién era y quién era Booz, la suegra no le había dicho, una cantidad de cosas, pero Dios ya está obrando. Y algo que podemos decir, esta suma, ustedes saben que yo soy ingeniero, entonces todo lo que tiene que ver con sumas me encanta. Dice, Dios más las circunstancias es igual a las diosidencias, y acá puede salir en la pantalla. Dios más las circunstancias es igual a diosidencias o diosidencias. Es decir, lo que Dios está haciendo en medio de todo. Aún en el pasado, lo que ha pasado en nuestro pasado, si se puede decir así, Dios también está construyendo, así sea un pasado duro. Miren lo que dice en el versículo 11, porque va saliendo poco a poco lo que Dios está haciendo. Dice, ya me han contado, dijo Booz, todo lo que has hecho. Estaba hablando con Ruth, porque Ruth le dice, oye, ¿y tú por qué te fijas en mí? Bueno, parte de la telenovela es que él se fijó en ella porque le gustó, pero ¿por qué se está fijando más? Dice, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Es decir, Dios actuando aún en las decisiones pasadas de Ruth para este momento. Es interesante, Ruth recoge espigas, Booz le regala más, y ella llega y le está contando a su suegra todo lo que ha pasado, y la suegra, pero ¿cómo así? Eso no pasa, eso no es normal que te den. Y Ruth en un momento le dice esto ya en el versículo 19 del capítulo 2. El hombre con quien hoy trabajé se llamaba Booz, y acá también lo podemos ver en la pantalla. El hombre con quien hoy trabajé se llamaba Booz. Es decir, Noemí sabía que Booz era el pariente, pero hasta ese momento no sabía
que él estaba trabajando, Ruth simplemente salió y casualmente llegó a ese campo. Dios estaba moviendo todas las cosas, porque cuando nosotros caminamos en un camino en donde queremos buscar la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con su soberanía. Él estaba preparando todo, estaba preparando un lugar para que se encontraran, un momento para que se encontraran, y aún la información de un pasado. Y Noemí es la que lo expresa en este momento en el versículo 2:20, que también va a aparecer en la pantalla. Dice: que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que te pueden redimir. Dios se mueve. No pienses que lo que sucede en tu vida cuando tú estás caminando en el camino de buscar la voluntad de Dios son coincidencias. Dios está obrando y está hilvanando una cantidad de cosas. Ahora vamos con el capítulo 3. Es muy, muy interesante que en el libro de Ruth nosotros vemos muchísimas cosas que corresponden a la cultura de ese pueblo, del pueblo de Israel, y que para nosotros a veces no son tan fáciles de entender. Esto de quién era vos, ese pariente redentor, es importante, y más adelante nosotros esa palabra de redención pues la asociamos con lo que Jesús hace por nosotros, que nos compra, que nos salva. Ese pariente redentor en la época de ellas era alguien con quien Ruth podía casarse. Ruth no podía casarse con cualquier persona, tenía que ser alguien de la familia de ella, de la familia de su esposo. Y vamos a ver en este tercer capítulo que hay muchas otras cosas culturales que a nosotros nos pueden parecer raras, pero las vamos a ir descifrando. Pero es importante cómo terminó ese capítulo 2, en donde Noemí reconoce: wow, preciso al campo al que llegaste a trabajar era de ese pariente con el cual te podrías casar, porque cuando ella llegó, volvió a su pueblo, ella, aún en las cosas difíciles, ella dijo: Dios ha permitido todo esto, Dios permitió que se muriera mi esposo, que se murieran mis hijos. Ella reconoce a Dios en todas las cosas. Luego, cuando ya pasaron cosas también buenas, ella dice: Dios está ahí. Ella reconoció las diosidencias, y el hecho de que nosotros podamos reconocer esas diosidencias nos permite caminar en este principio que dice: actúa con inteligencia confiando en Dios. Cuando uno sabe que Dios está obrando, puede confiar en Él y no es temeroso de tomar pasos. Muchas veces en las decisiones uno como que espera y no actúa, y Dios quiere que nosotros actuemos con inteligencia. Vamos a ver por qué con inteligencia. Cuando Noemí se da cuenta de que algo está pasando, ella le dice a Noemí algo muy importante. Le dice: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Es decir, ¿será que en medio de estas diosidencias es momento en que nosotras actuemos? No solamente ver que Dios actúa, sino que Él también quiere que nosotros tomemos decisiones y actuemos. ¿Y qué significaba eso? Era orquestar un plan. Entonces ella le dice a Ruth que por la noche, en el tiempo del aventar la cebada, como en el tiempo pues de ya terminar la cosecha, vos se iba a quedar en la era, en el lugar donde hacían todas las cosas. Entonces le dice: ve tú cuando él ya se acueste a dormir y recuéstate sobre sus pies, como que levántale la cobija y recuéstase sobre sus pies. Y uno podría decir: uy, esto tan raro, esta insinuación, ¿qué es? Pero realmente era la manera en que en esa época Ruth le decía: yo soy una mujer disponible, o sea, yo estoy interesada. Y eso fue un acto muy valiente tanto de Ruth como de Noemí, porque no se pusieron a pensar: bueno, pero qué tal que yo no le guste o qué pasa si, sino que ella, sabiendo que Dios tenía como su cobertura sobre lo que estaba pasando, ella le dijo: arriésgate. Y Ruth fue y se presentó ante él, y en el versículo 3:9 dice: yo soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Entonces Ruth
ante la sugerencia de su suegra, ella dice, bueno, listo, yo también, ella fue valiente también porque podía haber pensado, bueno, y si tal cosa, y si lo otro, que a nosotros nos pasa muchas veces, como que pensamos y esto. Ruth fue valiente y lo hizo. Y pues igual, ¿por qué decimos que decisiones inteligentes o actuar de manera inteligente? Porque ellas ya habían visto qué tipo de hombre era Booz. Ellas sabían que él era un hombre correcto, que se había portado muy bien con ella. O sea, tampoco fue que Noemí hubiera lanzado a su nuera en los brazos de cualquier hombre con tal de que se casara, sino que ella sabía qué tipo de hombre era Booz. Y miren la respuesta de Booz ante Ruth. Él dice, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Entonces todos ellos actuaron, no se quedaron esperando, sino después de ver todas las diosidencias, cómo había orquestado Dios, en medio de eso ellos toman decisiones y actúan. Y ese es un principio que nos debe hablar también a nosotros. Hay tiempos de esperar, ¿sí? Pero también hay tiempos en donde debemos actuar inteligentemente, confiando en la soberanía de Dios. Bueno, Adri, ¿cuál es el primer principio? El primer principio es pon los intereses de la otra persona o el bien de la otra persona por encima del tuyo. El segundo principio es que debemos estar atentos a eso que hemos llamado las diosidencias. Y el tercero, Actúa con inteligencia, confiando en la soberanía de Dios, confiando en Dios. ¿por qué hago esto? Y en la pantalla va a salir el cuarto principio, porque no solamente, acuérdense que hoy el tema de hoy son relaciones, y no estamos hablando solamente de relaciones amorosas en términos de noviazgo, matrimonio, sino en todas las relaciones. Si ustedes se dan cuenta de estos principios, tienen que ver con todo. Es si tú vas a hacer un negocio, en términos de relaciones, si tú estás en una relación laboral de empleado jefe o de jefe empleado, si estás en una relación familiar con hermanos, papás, hijos, obviamente si estás en una relación de noviazgo o en una relación matrimonial, estos son principios de cómo Dios muestra su voluntad en medio del momento en el que cada uno de nosotros estamos en ese momento de decisión en la relación, que nos va a ayudar a decir, de pronto es momento de parar, de pronto es momento de esperar o de pronto es momento de seguir. El cuarto principio lo ven ahí en la pantalla, dice, di la verdad y busca respaldo. Si ven cómo se puede aplicar básicamente a todas nuestras relaciones interpersonales, di la verdad y busca respaldo. ¿Cuántas veces hemos terminado lejos de lo que Dios quería en nuestra vida, lejos de lo que nos gustaría que nos pasara en nuestras relaciones, por no hacer algo tan sencillo como esto, por no actuar con inteligencia, por no ser sensible a lo que está pasando alrededor, por no poner a la otra persona como alguien más importante que yo, como alguien a quien quiero que le vaya bien en su vida, y nosotros mismos somos los que damos pasos para que eso no suceda. De nuevo, el versículo 3 termina de nuevo en punta para que uno quiera leer el versículo 4, que va a ser el final de la novela por ahora, porque esta novela sigue y voy a hablar también un poco de eso. Del último versículo del capítulo 3, cuando Ruth va y se pone ahí en los pies lo que explicó Adri, Noemí le dijo a Ruth, mira que yo sé quién es vos, ya sabemos quién es vos, y él no va a dejar este asunto sin resolver hoy mismo, así como el comercial que hemos visto últimamente, hoy mismo. ¿Qué tiene que ver esto? Es algo que tiene que ver con este principio de di la verdad, busca respaldo, y es la idea de diligencia. ¿Por qué? Lo que vos tenía que hacer era buscar a un pariente que apareció. Eso es parte de lo que está en la novela, y por eso nosotros les aconsejamos, les decimos que lean el libro de Ruth. Es cortico, son 4 capítulos, no se van a demorar, pero es que empiezan a parar una cantidad de cosas que son súper emocionantes. Cuando Ruth le dice a vos, tú me puedes redimir, vos le dices, sí, yo puedo, pero hay un pariente más cercano, y primero él tendría que decir que no para que yo te pueda redimir, porque la idea de redención, y ahorita vamos a ver más profundamente, no solamente era yo me puedo casar contigo, sino ahora yo voy a tener las propiedades que eran de Elimelec, el esposo de Noemí, y además me voy a casar contigo. Entonces
era una serie de asuntos bien serios y vos sabía que para que esta relación estuviera yendo por el lado correcto, y esa relación puede ser de nuevo de negocios, de noviazgo, familiares, en fin, laborales, tenía que empezar diciendo la verdad y buscando el respaldo. La diligencia tenía que ver, él no va a dejar que esto pase de un día más. Entonces él, ¿qué hizo? Se fue al pueblo, se fue a la plaza del pueblo para encontrarse con otro pariente. ¿Y por qué digo diligencia? Porque el pariente podría no haber llegado, no haber pasado ese día, pero él estaba ahí esperándolo. Y cuando tú haces uso de la diligencia, cuando tú haces lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer después de estos tres principios que hemos visto, la diligencia se encuentra con la soberanía de Dios y empieza a pasar lo que Dios quiere que pase en tu vida. Pero igual, acuérdense que hemos dicho, 100% es nuestro, 100% es de Dios. Y él se encuentra con el otro pariente y le dice, oye, si supiste que Noemí, que Ruth, que Elimelech, que murió, hay una propiedad de él. ¿Tú quieres redimir esa propiedad? Porque como dijo Adri, y ahorita lo vamos a decir, redimir tiene que ver con comprar. ¿Tú quieres comprar esa propiedad? Y el pariente le dice, pues claro, eso debía ser un negociazo, el precio debía ser así como lo que uno a veces hace entre familiares de vender ahorita casas, en donde pues el precio no es el comercial, sino el del predial y sale mejor. Y él dice, sí, sí, claro, yo lo quiero hacer. Pero vos sabía que tenía que decir toda la verdad. Además fue muy inteligente en la manera como lo dijo. ¿Se acuerdan que el tercer principio tenía que ver con actúa con inteligencia? Miren lo que le dice Booz al pariente en el capítulo 4, en el versículo 5. Dice, pero Booz le aclaró, el día que adquirieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth. Yo sé que eso suena como raro, eso de que adquieres también a Ruth, pero era parte de la redención. No solamente era el terreno, sino tenía que casarse con Ruth. Obviamente para vos no era difícil lo de casarse con Ruth. También a Ruth la moabita, acuérdense que ella era extranjera, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. ¿Qué significaba esto? Que aunque eran de la familia, cuando Booz se casara con Ruth, sus hijos, su heredad, quedaba como a nombre del esposo original de Ruth, el que se murió, el hijo de Noemí, quedaba a nombre de él. De hecho, era como casi que él, su nombre se perdía. Pero pues ya sabemos qué clase de persona era Booz. Por eso es importante, acá estamos hablando basados en conocer realmente quiénes son las personas. Entonces él le dice, oye, pero si compras te tienes que casar con Ruth. Y el pariente dice, no, yo no puedo. No sabemos la información por qué no pueda. No sé, de pronto el señor ya era casado, de pronto dijo, uy, no, ella es extranjera. Bueno, en fin, no sabemos por qué, pero le dijo que no. Y en medio de todo también vemos la segunda parte de di la verdad y busca el respaldo. Una clave en términos de cómo encontrar la voluntad de Dios en nuestras relaciones tiene que ver con que otros sepan con hacer las cosas a la luz o no. Cuando hacemos cosas que no pueden salir a la luz en términos de cómo estamos manejando nuestras relaciones laborales, románticas, familiares, hay algo que está escondido y eso que está escondido sabemos que si sale a la luz está mal. Vos hizo todo lo contrario en esa plaza donde se había encontrado con el pariente, llamó a los ancianos, era como se hacían las cosas en el momento, y vos le dice a los ancianos esto que está en versículo 9 y 10 del capítulo 4. Dice, entonces vos proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo. Miren acá aún el énfasis que se hace. Ante todos, no hay nada escondido. Hoy son ustedes testigos. ¿De qué? De que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, de los dos hijos, Quilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón. Entonces, aquí vos convocó a todos, dice la verdad, convoca a otros y lo dice ante todos del compromiso que está tomando. Y es importante eso en términos de cómo tomar, de cómo saber la voluntad de Dios en términos de tus relaciones. Si lo tienes que esconder, no es por ahí.
si no lo puede saber la gente, no es por ahí. Si tienes que mentir para llegar a esa relación laboral, familiar, romántica, no es por ahí. Si empieza a sonar que no son decisiones inteligentes y hay personas cercanas a ti que te están diciendo eso no suena muy inteligente, no es para ti. Si las circunstancias no están hablando con claridad de eso, no es para ti. Si no decides poner a la persona por encima, más importante, el bien, pues no es para ti. Acá vemos a dos personajes que deciden hacer de tomar todos estos principios y los leemos en la Biblia para darnos cuenta de cómo podemos manejar nuestras relaciones, cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios en las relaciones, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios va a hacer. De hecho, termina esto, acá está el 100% de lo que tiene que hacer Dios y el 100% de lo que tenemos que hacer nosotros. En el versículo 13 dice, así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Yo espero que esto no esté en horario de niños, pero ustedes entienden que acá Dios le concedió quedar embarazada, pero ellos tuvieron que hacer la tarea, ¿cierto? Entonces es darnos cuenta esto es como un resumen entre tú tienes que hacer lo que tienes que hacer de la manera correcta y acabamos de ver 4 principios y Dios va a hacer lo que le corresponde a Él hacer. Yo quiero terminar y antes de dar por finalizado el tema de hoy, hemos utilizado mucho la idea de redentor, de redimir. Y recuerden que parte de lo que nosotros encontramos en la Biblia es un Dios que enseña, que utiliza pedagogía para mostrarnos lo que Él quiere hacer de nosotros, con nosotros, de lo que significó el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz. Y miren lo que significa la palabra redimir. Yo lo busqué en una enciclopedia teológica y miren lo que dice. Es un poco largo, pero miren, la palabra redimir significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de la esclavitud. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Dios nos redime a través de Cristo. Él es el redentor. Lo que vemos en la historia de Noemí, de Ruth, de Booz, es Dios moviendo una cantidad de cosas, permitiendo que ellos tomaran las decisiones para que las relaciones quedaran redimidas. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Redimió nuestra relación con Él porque estábamos bajo la condición de la esclavitud. Jesús con su muerte pagó por cada uno de nosotros. Y ahora es nuestro turno de tomar la decisión de aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. El libro de Ruth termina diciendo que tuvieron un hijo, que ese hijo se llamó Obed y ese Obed fue el abuelito del rey David, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, del cual en términos de genealogía venía Jesús. Y lo que básicamente está diciendo, de la misma manera que Booz redimió, Jesús nos ha redimido a nosotros de nuestra condición de esclavitud en el pecado para hacernos libres. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por un libro como el de Ruth, que al mismo tiempo que es emocionante, vemos todo esto del romance y de los personajes y de todas las situaciones que está pasando, pero en últimas es diciendo, esto es lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de ustedes. Ahora es nuestro turno de tomar la decisión de permitir que Jesús sea el Señor y el Salvador de la vida de nosotros, porque cuando caminamos buscando la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con su soberanía y vamos a ver claramente qué es la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida en un momento específico. Señor, gracias, gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.